las herramientas que hemos construido hasta ahora, ¿cierto? Y que hemos dado pues en las tutorías. Entonces lo primero es esto, muchachos. Lo primero que le da una información del polinomio es el grado del polinomio, obviamente. Entonces fíjese, la primera pregunta que uno se hace es: ¿cuántas raíces tiene el polinomio? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que decía el teorema de factorización completa? 5. Exactamente, el teorema de factorización completa dice: si el polinomio es de grado 5, tiene al menos tiene 5 raíces complejas, ¿cierto? Puede que algunas de esas sean reales o puede que todas sean complejas, pero fíjese que en este caso, como es de grado 5, ¿cuál es el número máximo de raíces complejas que tiene que tener? Observe los coeficientes, todos son números reales. Como todos son números reales, y cuando usted tiene un polinomio con coeficientes reales, si ese polinomio tiene raíces complejas, tienen que venir en pares conjugados. Entonces este polinomio de grado 5, ¿cuántas raíces complejas a lo más puede tener? Que no sean reales, a lo más podría tener 4, ¿cierto? Porque todas vienen en parejas. Entonces fíjense que lo primero que uno ve, muchachos, es como el polinomio es de grado 5, como el polinomio es de grado 5, espérame, yo trato de enfocarlo un poquito mejor. Como el polinomio es de grado 5, entonces del teorema de factorización completa, vamos a abreviarlo así, teorema de factorización completa, el polinomio tiene 5 raíces complejas. Muy bien. Ahora sabemos que como el grado del polinomio es de grado impar, entonces al menos una tiene que ser real. Y como 5 es impar, entonces recuerde que al menos una tiene que ser real. Al menos una raíz debe ser impar. Muy bien. ¿Y esto de acuerdo a quién? Esto es de acuerdo al teorema de las raíces complejas y conjugadas, ¿cierto? Vamos a abreviarlo así. Entonces, por el teorema de las raíces complejas. Muy bien, entonces vuelvo y repito, muchachos. Lo primero que a uno le da información sobre el polinomio es el grado del polinomio. Como en este caso el polinomio es de grado 5, entonces ya sabemos que el polinomio tiene 5 raíces complejas. Y como el número es un número impar, entonces al menos una de ellas debe ser una raíz real, ¿cierto? Al menos una raíz impar no, debe ser real. Aquí me equivoqué. Al menos una raíz debe ser real. ¿Por qué? ¿El grado es par qué? ¿Qué pasa, problema? Si el grado es par, puede que todas sean complejas y no haya ninguna real. Muy bien, esta es la primera información que uno saca entonces de ese polinomio, muchachos. Eso es lo primero. Muy bien. Lo primero que uno saca entonces es mirar el grado del polinomio y de ahí saber al menos cuántas raíces complejas tiene. En este caso tiene 5 raíces complejas. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la naturaleza de esas raíces, muchachos. Entonces, lo segundo que uno hace después de tener esto, yo voy a poner la hojita aquí arriba, por acá para seguir. Entonces, muchachos, lo segundo que uno hace es usar la regla de los signos de Descartes. Pregunta: ¿cuántas variaciones de signo tiene el polinomio? Dos variaciones. Profesor, ¿por qué 2 variaciones? Fíjese que aquí no hay cambio de signo, porque ambos son positivos, ambos coeficientes. Pero aquí sí hay cambio de signo. Este es un primer cambio de signo y el otro cambio de signo se presenta acá. Entonces fíjese que tiene 2 variaciones de signo. Entonces el polinomio p de x tiene 2 variaciones de signo. Pregunta:
¿Qué dice la regla de los signos de descarte sobre el número de raíces reales positivas? De 2 a 0 no, tiene 2 o tiene 0. O sea, el número de raíces reales positivas es 2 o es 0, ¿de acuerdo? El número como p de x tiene dos variaciones en el signo, entonces p de x puede tener, ojo, ¿cierto? Puede tener, porque no sabemos todavía cómo son las raíces, puede tener dos raíces reales positivas o ninguna, ¿cierto? Voy a ponerlo por acá. El polinomio puede tener dos raíces reales positivas o ninguna. Acuérdense, muchachos, que dice la regla de los signos de Descartes. Dice, el número de raíces reales positivas es igual al número de variaciones del signo del polinomio o menor que este en un entero positivo par, ¿cierto? O menor. Entonces fíjese que el número de variaciones es 2, por lo tanto el polinomio tiene dos raíces reales positivas o 0, que es el entero positivo par que le sigue al 2, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Entonces aquí tenemos las posibilidades para las raíces reales positivas. ¿Cómo encuentro las posibilidades para el número de raíces negativas? Número de raíces reales negativas. Tengo que encontrar las variaciones de signo en p de menos x. Entonces recuerde que p de menos x es reemplazar la x por menos x. Y me va a quedar esto. Reemplazo la x por menos x en el polinomio y obtengo esto. Entonces observen, muchachos, recuerde que cuando yo tengo el menos 1 elevado a una potencia impar me da menos 1. Entonces en este caso me va a quedar menos 2x a la 5. Cuando tengo el menos 1 elevado a una potencia par me va a dar 1. Entonces me queda más 5x a la 4. Cuando tengo el menos 1 elevado a una potencia impar, en este caso al 3, me va a quedar menos. Por menos me da más x a la 3. En este caso, el menos x está elevado a una potencia par que es 2. Me va a quedar entonces x, o sea, menos 14x al cuadrado. Y en este caso me va a quedar menos por más menos, 6x más 9. Profe, ahí está el cubo, es un 8. ¿Dónde está el cubo? Es un 8, sí, gracias. Acá hay un 8. Acá me faltó el 8. Muy bien, muchachos. Pregunta: ¿cuántas variaciones de signo tiene p de menos x? ¿Cuántas le cuentan? 3. Muy bien. Esta es una. Esta es la otra variación del signo. Y esta es la otra, muchachos. Dérmele al micrófono. Muy bien, entonces, muchachos, fíjense, tiene 3 variaciones en el signo. Como tiene 3 variaciones en el signo, ¿qué dice la regla de los signos de Descartes? Pues este polinomio puede tener 3 raíces reales negativas o una. Fíjense que si yo a 3 le quito un número par, ¿cuál es el número par? 2. Si yo a 3 le quito 2, me queda una. Entonces, muchachos, el polinomio puede tener 3 raíces reales. El polinomio puede tener 3 raíces reales negativas, ¿cierto? O puede tener una, si le quito un número positivo par. ¿De acuerdo? Entonces, como p de menos x tiene 3 variaciones. Todo este ejemplo lo voy a hacer bien explicadito para que esto quede claro cómo se factoriza un polinomio de grado bien alto. Como p de menos x tiene 3 variaciones del signo, entonces
Ojo pues, entonces ¿según quién? Según la regla de los signos de Descartes, ¿cierto? Según la regla de los signos de Descartes, el polinomio p de x puede tener tres raíces reales negativas o una raíz real negativa. ¿Sí o no? Muy bien. Muchachos, fíjense toda la información que hemos sacado. Polinomio es de grado 5. Puede tener dos raíces reales positivas o ninguna. Puede tener tres raíces reales negativas o una. En este caso. Muy bien. Pregunta: ¿el número 0 es una raíz del polinomio? ¿Ustedes qué dicen? A simple vista. Que no. Que el 0 no es raíz del polinomio. El número 0 no es raíz del polinomio. ¿Por qué el número 0 no es raíz del polinomio? Porque si yo reemplazo la x por 0 en el polinomio, me va a quedar 0 más 0 menos 0 menos 0 más 0 más 9. Entonces fíjense que el 0 no es raíz, porque si reemplazo la x por 0 me da 9. Muy bien. Entonces, muchachos, con esta información que tenemos, nosotros podemos hacer una tablita que nos diga cómo pueden ser entonces las raíces del polinomio. Esa tablita la voy a hacer por acá, en otra hojita. Esa tablita la voy a hacer por acá. Entonces voy a hacer una tablita así. El primer ítem de la tabla va a ser el número de raíces reales positiva. Número de raíces reales positivas. Ese va a ser el primer ítem de la tabla. Muy bien, el segundo ítem de la tabla va a ser el número de raíces reales negativas. El tercer ítem de la tabla va a ser el número de raíces complejas. Esos son los tres ítems que van a tener mi tablita. Muy bien, entonces vamos a comenzar, muchachos. Recuerde que el polinomio puede tener raíces reales positivas. Hay dos posibilidades. Puede tener dos raíces reales positivas o puede que no tenga ninguna. Esas son las dos posibilidades para el número de raíces reales positivas. Y fíjese por qué lo escribí de esta forma. Porque el número de raíces reales negativas son 2. Si el número de raíces reales negativas fuera 3, aquí hubiera escrito día 3 2 y día 3 ceros. Entonces en este caso, muchachos, ¿cuál es el número de raíces reales negativas? Puede tener 3 o puede tener una, teniendo dos positivas. Y teniendo ninguna positiva puede tener 3 o puede tener una negativa. Pregunta: si el polinomio tiene dos raíces reales positivas y tiene 3 negativas, ¿cuántas raíces reales complejas tiene? 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene las 5 raíces. 2 más 3 me da 5, aquí ya tiene las 5 raíces. Pregunta: si tiene dos reales positivas y una real negativa, ¿cuántas complejas puede tener? 2 complejas. Además recuerde que las complejas vienen en pares conjugados. Entonces yo aquí no puedo tener ni un 1, ni puedo tener un 3, ni puedo tener un 5, cuando los coeficientes son reales. Muy bien, sigamos. Si no tiene positivas y tiene una negativa, ¿cuántas raíces complejas tiene? 2. Y si tiene solamente una raíz real, puede tener 4 complejas. Entonces fíjense que en esa tablita, muchachos, se resumen las posibilidades para la naturaleza de las raíces.
O sea, el polinomio puede tener 2 positivas, 3 negativas y 0 complejas. O el polinomio puede tener 2 positivas, 1 negativa, 2 complejas. O el polinomio puede tener 0 positivas, 3 negativas, 2 complejas. O este polinomio puede tener 0 positivas, 1 negativa y 4 raíces complejas. Fíjense que cada una de esas filas, muchachos, tiene que sumar 5, que es el número de raíces. El primer caso, 2 más 3 me da 5. En el segundo renglón, 2 más 1 más 2 me da 5. En el tercer renglón, 3 más 2 me da 5. Y en el cuarto renglón, 1 más 4 me da 5. Todas las filas de esa tablita tienen que sumar el número de raíces del polinomio. ¿Hasta ahí hay alguna duda, muchachos? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, estamos bien. Observe que hasta el momento no hemos encontrado las raíces. Profe, yo sí tengo una duda, profe. ¿Cómo determina usted las raíces negativas? Positiva. Apenas vamos para allá. Todavía no sabemos nada de las raíces. Lo único que sabemos ¿Cómo puso usted los números? 3, 1, 3, 1. Pues son las posibilidades, son las combinaciones. Tenés 2 posibilidades para las positivas y 3 y 1 para las negativas. Tenés 2 posibilidades para las positivas, entonces tenés 2 positivas, 3 negativas, 2 positivas o 1 negativa. Y cuando el polinomio no tiene raíces reales positivas, también puede tener 3 negativas y 1 negativa. Esa no era tu pregunta, o me estás preguntando es cómo se encuentra el 3 y el 1. Sí. ¿Cómo se halla el 3 y el 1? ¿Cómo se halla el 3 y el 1? Lo acabamos de ver. ¿Cuántas variaciones tiene el signo de P menos X? Ya, profe. Tiene 3. Entonces, como P menos X tiene 3 variaciones del signo, entonces según la regla de los signos de Descartes, el polinomio puede tener 3 raíces reales negativas o 1. ¿Sí está claro? Profe, Sí. Hola. en cuanto al orden de la tabla, por ejemplo, cuando las raíces reales son positivas, usted decía de que podría ser 2 o podría ser 0. Claro. Entonces, el orden es diferente cuando es la negativa. Por ejemplo, si en la negativa se puso de que era 3 o 1, y se puso 3, 1, 3, 1. En cambio, en la positiva se dijo que era 2 o 0. Sí. No sería 2, 0, 2, 0. No, yo lo que dije es que este es el número de combinaciones posibles para esta tabla. Yo mi tabla la puedo hacer de muchas formas. La cosa es que ustedes no se enreden. La tabla la pude haber hecho así. Pude haber escrito 2, 0, 2, 0. Pues esto no tiene nada que ver. Puede tener 2 raíces reales negativas, 2 positivas, 3 negativas. Puede tener 0 negativas, 0 positivas, 3 negativas. Puede tener 2 positivas, 1 negativa. O puede tener 0 positivas, 3 negativas. Pues no importa tú cómo hagas la distribución. Lo importante es que tengas. Aquí me equivoqué. Listo, eso le iba a decir. Pues está bien. Puede tener 3, 3, puede tener 1 y 1, ¿cierto? Aquí me equivoqué. Puede tener 2 positivas, 3 negativas, 0 positivas, 3 negativas. O sea, es una distribución, muchachos. Es una distribución. Listo, profe. Ok. No importa pues cómo se distribuya, lo importante es que se distribuya bien, ¿cierto? Bueno, muchachos, ahí está entonces en esa tablita la información sobre la naturaleza de las raíces. Vamos ahora sí a encontrar las raíces, que ya eso es otro cuento distinto. Entonces hallemos las raíces del polinomio. Vamos a hallar las raíces de P de X. ¿Cómo hace uno en este caso? Que tiene un polinomio de grado 5, que uno no es capaz de factorizarlo a simple vista, no se ve como mucho por dónde arrancar. Entonces lo primero que hay que hacer es acordarse lo que le dice a uno el teorema de las raíces racionales.
teorema de las raíces racionales, le dice dónde tiene que buscar las raíces de este polinomio. Le dice, saque los divisores del término independiente. ¿Cuáles son los divisores del término independiente? Los divisores de 9. ¿Y cuáles son los divisores de 9? Son más o menos 1, más o menos 3 o más o menos 9. Esos son los divisores. ¿Cómo así que divisores? O sea que cuando usted lo divida el 9 entre estos números, le dé un número entero, ¿cierto? Eso significa que sea divisor. ¿Cuáles son los divisores del coeficiente que acompaña la mayor potencia, que es 2? Los coeficientes del 2, entonces son más o menos 1 o más o menos 2, no hay más. ¿Cuáles son las posibles raíces? Entonces recuerde, las posibles raíces en este caso van a ser racionales. ¿Y por qué racionales? Porque son los posibles cocientes que yo puedo formar con estos números. Entonces fíjense muchachos, ¿cuáles son las posibles raíces? Los divisores de 9 sobre los divisores de 2. Entonces tengo más o menos 1 sobre más o menos 1, me va a dar más o menos 1. Tengo más o menos 3 sobre más o menos 1, me va a dar más o menos 3. Más o menos 9 sobre más o menos 1, me va a dar más o menos 9. Luego, más o menos 1 sobre más o menos 2, me da más o menos 1/2. Más o menos 1, más o menos 3 sobre más o menos 2, me da más o menos 3/2. Más o menos 9 sobre más o menos 2, me da más o menos 9/2. Esas son las posibles raíces racionales, ¿cierto?, de ese polinomio. Repite el pedacito. Repito el pedacito. ¿Cuál pedacito? Este. Sí, ¿cómo hallar las raíces? ¿Cómo hallé las raíces? Todavía no he hallado las raíces. Las posibles Raíces racionales. Muy bien. Eso es bueno, muchachos, que vamos acomodándonos pues al lenguaje, ¿cierto? Las posibles raíces racionales, ¿cómo se encontraron? Se encontraron así. Todos los divisores del coeficiente del término independiente y se sacaron todos los divisores de la mayor potencia. Si usted se fija en el polinomio, que yo lo tengo por acá, el polinomio es este. Entonces observen muchachos, este es el polinomio, este que tengo acá. Este. Coeficiente independiente, 9. Coeficiente de la mayor potencia, 2. Divisores de 9, más o menos 1, más o menos 3, más o menos 9. No hay más. Divisores de 2, más o menos 1, más o menos 2. ¿Cómo obtengo las posibles raíces racionales? Usted recuerde lo que decía el teorema de los ceros racionales. Y si no lo ha leído, le aconsejo que lo lea ya, porque el parcial se nos vino ya la otra semana. Y dice que las posibles raíces racionales del polinomio van a ser los cocientes que yo pueda formar, o van a estar en los cocientes que yo pueda formar con los divisores de 9 sobre los divisores de 3. Entonces vuelvo y repito. Más o menos 1 sobre más o menos 1 me da más o menos 1. Más o menos 3 sobre más o menos 1, pues me da más o menos 3. Más o menos 9 sobre más o menos 1 me da más o menos 9. Luego sigue más o menos 3 sobre más o menos 1, más o menos 1 sobre más o menos 2 me da más o menos 1/2. Más o menos 3 sobre más o menos 2 me da más o menos 3/2. Más o menos 9 sobre más o menos 2 me da más o menos 9/2. ¿Sí está claro cómo saqué las posibles raíces? Bueno muchachos, ¿ahora qué sigue? Sigue encontrar las raíces, ¿cierto? Todavía no las tengo. ¿Qué cosa tengo que hacer? Entonces fíjese, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 numeritos. Tengo que tratar de verificar con todos esos números y rezar para que esté de buenas, ¿cierto? Para encontrar las raíces reales pronto y no tener que hacer 12 divisiones o 12 reemplazos. Recuerde que ya sabemos una cosa. Aquí tiene que haber una raíz del polinomio, al menos una. ¿Por qué? Porque acuerde que el polinomio es de grado impar.
O sea, el polinomio tiene al menos una raíz real, ¿cierto? Una raíz real. Bueno, podría ser irracional, pero en este caso, una de estas va a ser una raíz. Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos cuál es la raíz? Hay varios métodos, muchachos. Vamos a empezar con el número 1. Entonces, verifiquemos, veamos si 1 es raíz del polinomio. Veamos esto. ¿Cómo chequeo yo si el 1 es raíz del polinomio? De muchas maneras. Una es reemplazando. ¿Cuánto es P de 1? Es 2 por 1 a la 5 más 5 por 1 a la 4 menos 8 por 1 a la 3 menos 14 por 1 a la 2 más 6 por 1 más 9. ¿Y cuánto nos da esto? Entonces fíjense, muchachos, nos da 2 por 1 a la 5, 2. 5 por 1 a la 4, 5. O menos 8 por 1 a la 3, Más 0, profe. menos 14 por 1 a la 2, menos 14. Más 6 por 1, más 6. Y más 9, ¿cierto? Entonces, si usted se fija, aquí le va a dar 7 menos 8 menos 1, menos 14 menos 15. Y 6 más 9 le da 15. Entonces le da menos 15 más 15, lo que me dijiste, te da 0. Entonces, muchachos, nos dio 0. ¿Qué dice el teorema del residuo? El teorema del residuo dice que si nosotros reemplazamos un número en el polinomio y nos da 0, es porque ese numerito es raíz del polinomio. O en otras palabras, el teorema del residuo dice que al dividir el polinomio entre el factor x menos 1, el residuo va a ser 0. ¿Sí o no? Entonces, como nos dio 0, ¿qué podemos concluir? Que el número 1 es raíz del polinomio. Entonces fíjense cómo lo hice. En este caso lo hice reemplazando, muchachos. En este caso lo hice reemplazando. Pero cuando yo lo hago así reemplazando, a mí no me permite factorizar el polinomio. Cuando yo lo hago reemplazando, esto no me permite factorizar el polinomio. Entonces hay una técnica mejor, ¿cierto? Que ya hemos visto. Hay una técnica mejor para saber si un número es raíz. Es usar la que llamamos la división sintética, ¿cierto? Entonces observen, muchachos, con la división sintética no solo se va a verificar si es raíz, sino que además se va a poder factorizar el polinomio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace la división sintética? Recuerde, usted saca los coeficientes del polinomio, en este caso son 2. Entonces vamos a explicar acá. A continuación hacemos división sintética. Muy bien. Entonces, muchachos, recuerde cómo se hace la división sintética y qué significa. Significa que yo ya no tengo que hacer la división por polinomios, sino que puedo coger los coeficientes del polinomio, que son 2, 5, menos 8, menos 14, 6 y 9, y dividirlos entre el número 1, que ya sé que es una raíz. Entonces recordemos, muchachos, cómo es que se hace la división sintética. ¿Qué hago con el número 2? Muy bien. ¿Qué número pongo aquí debajo del 5? 2. ¿Qué número pongo aquí al lado del 2? 7. ¿Qué número pongo aquí debajo del menos 8? 7. ¿Qué número pongo al lado del 7? Menos 1. Menos 1. ¿Qué número pongo debajo del 14? Menos 1. Menos 1. Debajo del menos 1. Menos 15. Debajo del 6. Al lado del 15. Menos 9. Menos 9 por 1. Menos 9. 9 menos 9. 0.
Entonces, ¿para qué me sirve la división sintética? Fíjense, muchachos. Para corroborar. Para corroborar, y no solo para corroborar, me sirve para algo más. Para factorizar. Me sirve para factorizar el polinomio. Fíjense, muchachos. ¿Quién me dice qué son estos numeritos que me dieron acá? Este ya sabemos qué cosa es. ¿Este qué es? Coeficientes. Los coeficientes del nuevo polinomio. Los coeficientes del cociente. Estos son los coeficientes del cociente. Entonces fíjense, muchachos, el polinomio que yo tenía al principio, p de x, lo voy a poder escribir. ¿Cuál es el factor correspondiente a la raíz 1? X menos 1. Factor correspondiente a la raíz 1, x menos 1. ¿Y cuál es el cociente? El cociente va a ser un polinomio de grado 3, perdón, de grado 4, con estos coeficientes, muchachos. Entonces va a ser 2x a la 4 más 7x a la 3 menos x al cuadrado menos 15x menos 9. Entonces fíjense que esto... X a la 4. Hola. ¿Por qué es X a la 4? Hola. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué? ¿Por qué es X a la 4? ¿Que por qué es x a la 4? ¿De qué grado es el polinomio que usted tiene? 5, profe, 5. 5. Y lo está dividiendo entre un polinomio de grado ¿cuánto? 1. 1. Entonces el otro polinomio que le tiene que quedar, ¿de qué grado tiene que ser? De 4. Grado 4. Ya se respondió. ¿Y cuáles son los coeficientes de polinomio de grado 4? Estos de acá, los que le da la división sintética. Ahí están los coeficientes. Este 2 corresponde a este 2. Este 7 corresponde a este 7. El menos 1 corresponde a este coeficiente. El menos 15 corresponde a este. Y el menos 9 corresponde a este. Y el polinomio tiene que ser de grado 4 porque este que está acá es de grado 5. Como p de x es de grado 5 y lo estamos dividiendo por uno de grado 1, me tiene que dar un polinomio de grado 4, que es este. Muy bien, muchachos. Fíjense que hasta ahí vamos por un tercio del camino, porque hemos encontrado una de 5 raíces. Todavía nos falta mucho más camino, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer ahora? Fíjese, puedo factorizar este polinomio, este que me quedó acá. Puedo factorizar a q de x. Fíjese que si yo factorizo a q de x, entonces ya he factorizado a p de x. Y para factorizar a q de x vuelvo y hago lo mismo. Saco los divisores de 9, saco los divisores de 2 y me van a dar exactamente las mismas posibilidades. Entonces ahora, muchachos, en lugar de hacer la división con los coeficientes del polinomio grande, voy a hacer la división con los coeficientes de q de x. Entonces fíjese, 2, 7, menos 1, menos 15, menos 9. Sigamos haciendo las divisiones. Recordemos cuáles eran las posibles raíces. Recordemos cuáles eran las posibles raíces. Las posibles raíces eran 1 o menos 1. Por acá está. Más o menos 3. Ajá, Más o menos 3, más o menos 9, más o menos medio, más o menos 3 medios, más o menos 9 medios. Sí, muy bien, pero la pregunta es, ¿cuál ya chequeamos de todas? Más 1 menos 1. Esa, ya chequeamos el 1. El 1 positivo ya lo chequeamos. ¿Cuál sigue? El 1 negativo. Ahora hay que chequear si menos 1 es raíz. Entonces sigamos en orden. Chequeemos si menos 1 es raíz del polinomio. Y esto nos va a permitir bajar este de grado 4 a uno de grado 3. Y seguimos haciendo lo mismo, muchachos, hasta que lleguemos a un producto de factores lineales. Entonces fíjese, el 2 lo bajo. 2 por menos 1, menos 2. Sumo 7 con menos 2 y me da 5. 5 por menos 1 me da menos 5.
Sumo y me da menos 6. Menos 6 por menos 1 me da 6. Sumo, me da menos 9. Menos 9 por menos 1 me da 9. Y menos 9 más 9 me da 0. Entonces fíjese, otra vez obtuve un 0 acá. ¿Qué significa esto? Que menos 1 también es raíz. Y si menos 1 también es raíz, entonces fíjese, menos 1 es raíz de este chiquito, del de grado 4. Como es raíz del de grado 4, tiene que ser raíz del grande. Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? Significa que el polinomio grande, p de x, lo voy a poder factorizar como x menos 1, que es este. Es este de acá. Más x más 1. Por x más 1, que es el factor correspondiente a esta raíz. Este es el factor correspondiente a esta raíz. Y aquí tengo que poner un polinomio de grado ¿cuánto, muchachos? 3. De grado 3. ¿Y cuáles son los coeficientes? 2, 5, menos 6, menos 9. Bien, entonces me queda 2x a la 3 más 5x a la 2 menos 6x menos 9. Entonces fíjese, ya como llevo factorizado el polinomio p de x, ya lo he factorizado como el producto entre dos lineales y uno de grado 3. Entonces fíjese, muchachos, ya tengo el polinomio factorizado como el producto entre dos lineales y uno de grado 3. Fíjese que este de grado 3 sigue teniendo a menos 9 como término independiente y sigue teniendo a 2 como coeficiente de la mayor potencia. Entonces las posibles raíces racionales para el grande van a ser las posibles raíces reales también para el chiquito, que son los divisores de 9 divididos los divisores de 2. Entonces vamos a continuar. Con más 3. Exactamente. Continuamos entonces con las posibles raíces, muchachos. Entonces fíjese, estas dos raíces ya las chequeamos. Más 1 y menos 1, estas ya las chequeamos, ya están listas. Seguimos con más 3 y con menos 3. Luego con más 9, con menos 9. Luego con más 1 medio, menos 1 medio. Y luego con 3 medios y menos 3 medios. A ver cuál de esas es raíz. Profe, con 3 no sirve, con menos 3. Vamos a ver. Ensayemos con el 3, ya la hiciste. Sí, profe. Entonces hagámosla con menos 3. Veamos si menos 3 es raíz. Entonces digo, bajo el 2. 2 por menos 3 me da menos 6. Sumo y me da menos 1. Menos 1 por menos 3 me da 3, perdón. Menos 6 más 3 me da menos 3. Menos 3 por menos 3 me da 9. Y menos 9 más 9 me da 0. Conclusión. El menos 3 es raíz. Y como el menos 3 es raíz, entonces voy a poder seguir bajando el grado del polinomio p de x. Lo voy a poder seguir factorizando. X menos 1, véalo acá, es este. X más 1 es este. Ya no lo puedo factorizar más, porque estos son los polinomios de grado menor. Muy bien. Y por último, muchachos, pregunta, ¿cómo factorizo este de grado 3? Entonces fíjese, si ya dijimos que menos 3 era una raíz, ¿cuál es el factor? X más 3, profe. X más 3 es el factor correspondiente a esta raíz. Y tengo que poner acá un polinomio de qué grado. Si este es de grado 3, grado 2. ¿Y cuáles son los coeficientes de polinomio de grado 2? 2 menos 1 y menos 3. 2 menos 1 menos 3. Entonces va a ser 2x a la 2 menos x menos 3. Fíjense ya como llevo factorizado mi polinomio, muchachos. Solamente me hace falta por factorizar este polinomio de grado 2. Pregunta, ¿somos capaces de factorizar este polinomio de grado 2? Sí. Vamos a ver. Ustedes me dicen cómo.
divide por 2, o sea, ahí da 2x menos 2x más. Buscamos un número que multiplicamos los de 6 y restamos los de 1, que es 3 por 2. Luego divido eso por 2 y eso me da x menos 1. Ajá. O sea, x menos 1 por x por más 2, más 3. Perdón, eso me da x menos 3 por x menos 1. Profe, la factorización da x menos 3. Ajá. ¿Que multiplica? 2x más 2. 2x 2x más 3. 2x más 2. A mí con 2x más 2 no me da, porque el producto entre los dos números tiene que ser menos 3. Y para que el producto entre los dos números me dé menos 3... Robert, Hola. eso da 2x menos 3 por x más 1. 2x menos 3 por x más 1. Correcto. Vamos a ver. 2x por x me da 2x al cuadrado. Mérmele al micrófono. 2x por x me da 2x al cuadrado. Menos 3 por x me da menos 3x. Más 2x me da menos x. Muy bien. Y menos 3 por 1 me da menos 3. Ahí está la factorización. Entonces esto, muchachos, es x menos 1 por x más 1 por x más 3 por 2x menos 3 por x más 1. Muy bien. Esa fue la que me dijiste. ¿Y cómo se hace? Como nos explicó la compañera. Multiplicas todo el polinomio por 2 y lo divides por 2. Y después encuentras dos números que sumados o restados te den menos 1 y que multiplicados te den menos 6. ¿Cierto? Y luego divides por 2, que fue lo que ella hizo. Entonces así es como se factoriza, muchachos. Y los que no han estudiado esos casos de factorización, pues ojo, porque se nos vino esto encima. Y recuerde que esta bola de nieve no la para nadie. Si usted saca menos de 2 en el parcial, es muy probable que siga de esa misma manera, muchachos, porque los temas que vienen son los que se necesitan. Estos temas que estamos trabajando se necesitan para los temas que vienen. Entonces esto se vuelve una bola de nieve y cada vez se va volviendo más grande. Así que no se deje coger ventaja. Muy bien. Entonces, muchachos, pregunta. ¿Ya factorizamos el polinomio completamente, sí o no? Sí, profe, ya está expresado como producto de factores lineales. Exactamente, ya está expresado como producto de factores lineales, ya está factorizado completamente. Muchachos, dígame cuáles son las raíces del polinomio. Profe, La raíz correspondiente a este factor, 1. La raíz correspondiente a este factor, menos 1. La raíz correspondiente a este factor, menos 3. menos 3. La raíz correspondiente a este factor, Más 3. 3 medios. Y la raíz correspondiente a este factor, Medio. menos 1. Entonces fíjense que aquí ya teníamos menos 1 también. Cuando el menos 1 se repite 2 veces como raíz, decimos que el menos 1 tiene multiplicidad ¿cuánto? Cuando el menos 1 se repite 2 veces como raíz, decimos que el menos 1 tiene multiplicidad 2. Ahí están las 5 raíces, muchachos. Una raíz es el número 1. Hay 2 raíces que son menos 1. Una raíz que es menos 3 y la otra raíz que es 3 medios. Pregunta, ¿cuántas raíces reales positivas hay? 2, que era lo que nos había dicho la regla de los signos de Descartes. ¿Y cuántas raíces reales negativas hay? 3. Hay 2 que son menos 1 y una que es menos 3. Ahí están las 3 raíces, muchachos. Entonces fíjese que
este polinomio en particular no tiene raíces complejas. Pero ¿qué pasa si hubiera tenido una raíz compleja? También habría tendrido ¿a quién? A la conjugada, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, muchachos, este es un ejemplo que le sirve a usted para retomar todos los elementos, o al menos la mayoría de los elementos que hemos visto hasta ahora en la teoría. Muy bien, entonces con ese ejemplo yo creo que ya nosotros quedamos listos para hacer los demás ejercicios parecidos a estos que a uno le pongan, ¿cierto? De factorización. Entonces les vuelvo y les repito, muchachos, a uno en la práctica por lo general lo máximo que le ponen en grado para factorizar es hasta un polinomio de grado 5 o 6, más de ahí con toda seguridad no se lo van a pedir, y ya pues para eso existen, como les decía al principio, unos métodos computacionales. Ya algunos de ustedes conocen varios programas de computación como el MATLAB, como el Wolfram, que es una página muy buena para hacer este tipo de cálculos. Está el programa de matemática, está el programa de derive, ¿cierto? Hay unos programas pues computacionales que le permiten a uno ya hacer cálculos con polinomios de grado mucho más alto. Pero es necesario, uno a veces se hace la pregunta, ¿por qué si esos computadores son capaces de hacer esas cosas, uno lo tiene que hacer? Porque el computador no interpreta, el computador no es el que lleva los informes, ¿cierto? Es uno como trabajador, como empleado, el que tiene que hacer los informes. Entonces cuando el computador me arroja a mí una factorización de un polinomio, yo tengo que saber qué fue lo que él hizo para decir cuáles son las raíces reales positivas, cuántas son las raíces reales negativas, cuáles son las raíces complejas. Ese tipo de cosas entonces son las que uno tiene que interpretar, y dependiendo de eso saber si la función es positiva, si la función es negativa, ¿cierto? Dónde están los máximos, dónde están los mínimos, todo ese tipo de cosas pues que son necesarias para el mundo cotidiano. Cuando estemos viendo en cálculo 1 los problemas de aplicación, se van a dar cuenta de la importancia de aprender a factorizar un polinomio, que es sobre todo encontrar valores máximos y valores mínimos de una función. Cuando uno quiere maximizar áreas o maximizar volúmenes o maximizar ángulos, etcétera, uno tiene que saber hacer este tipo de procedimientos. Muy bien, entonces vamos a continuar, muchachos, con la sección de hoy. Esto era pues un ejemplito que les quería hacer para que repasáramos todos los conceptos que llevamos hasta el momento. Y para la sesión de hoy, que es la sesión 9, entonces yo tengo preparado una exposición con unas diapositivas que se refieren ya es al tema, muchachos, de funciones racionales, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer la clase de hoy es ver qué es una función racional. Una función racional es el cociente entre dos funciones polinomiales, ¿cierto? Y vamos a hacer unos ejemplos de simplificación, que eso ya lo hemos hecho pues en bachillerato, que se supone que ya lo sabemos hacer. Vamos a empezar a repasar ese tipo de cosas que son necesarios pues para el trabajito que viene. Entonces, muchachos, el tema de la sesión de hoy, de la sesión 9, ya es tema para el segundo parcial. O sea, ya esto no entra en el parcial. El parcial entra hasta lo que vimos de polinomios, hasta la factorización de polinomios, hasta la regla de los signos de Descartes, hasta el teorema de los ceros racionales. Hasta ahí llega la teoría, ¿cierto? Entonces, ¿qué se evalúa en el primer examen parcial? Se evalúa capítulo 1, razones y proporciones, y progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Capítulo 2, tenemos potenciación y radicación. Y capítulo 3, tenemos polinomios de grado 2 y por último, polinomios de grado superior, ¿cierto? Polinomio cuadrático y polinomios de grado superior. Entonces ahí está, muchachos, 4 capítulos. Esos son los 4 capítulos que vamos a evaluar en el examen parcial de la otra semana. Bueno, muchachos, para que tengan pues en cuenta eso, recuerden repasar, recuerden hacer los ejercicios, estudiar bastante. No hay excusas pues no hay excusas como para decir, no, profesor, es que ese ejercicio no se hizo o no tenemos la teoría. En el libro está la teoría, en el libro están los ejercicios y hemos mostrado muchos ejemplos similares a los que están pues ahí en el libro. Si usted no es capaz de hacer alguno, recuerde que tenemos asesorías, muchachos. Hay una monitora que está trabajando pues
para la parte de cálculo 1. Yo estoy trabajando en asesoría con ustedes, con los de Caucasia, el sábado a las 10 de la mañana, para los que se van a conectar. El sábado pasado no nos conectamos porque me dijeron que iban a estar pues con unos exámenes. Profe, ¿podemos cambiar la asesoría porque el sábado tenemos clase? ¿Podemos cambiar la asesoría? Sí, dile que sí, porque este sábado... Profe, este sábado nos toca parcial de euclidiana, o sea, va a dar clase de euclidiana todo el día y parcial la seccional. Sí, muchachos, pero ya, vuelvo y les recuerdo. Póngase en mi posición. ¿Qué hace? Verme legal en el micrófono. ¿Qué hacen ustedes, muchachos, si ustedes tienen un grupo de 40 personas y no saben que ese grupo tiene unos compromisos? ¿Qué pueden hacer ustedes? Nada. Si yo no les hubiera dicho esto de la asesoría, ustedes ni me hubieran contado, porque en la plataforma no la usan casi nunca. Entonces, a las personas que me han hecho preguntas en la plataforma, ya les he contado más o menos cómo es que se resuelven algunos ejercicios con las dudas que tienen. Pero si ustedes no me dicen, Profe, qué pena. espérenme un momentico, muchachos, pero si ustedes no me dicen que están ocupados tal día, tal hora, entonces no sabemos. Yo, por ejemplo, personalmente, yo no sé cuándo dar la asesoría. Ahora, me vengo a enterar que el sábado los muchachos de Caucasia tienen clase. Yo espero que me hagan una propuesta en la plataforma. Y si no hay una propuesta en la plataforma, entonces yo no cambio el horario de asesoría, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces hágame una propuesta por la plataforma y yo por la plataforma le respondo si puedo o si no puedo. ¿De acuerdo? Ahora sí, hazme la pregunta que me ibas a hacer. No sé, qué pena, pues no hablando de las asesorías, sino más bien adentrándonos en el tema del parcial. Ajá. Que pues usted más que nadie pues sabe que el mismo martes tenemos el parcial de álgebra y de cálculo, y no sé si si nos podrían colaborar tal vez haciendo el parcial de cálculo el jueves para tener más tiempo de estudiar y que no quede tan pesados los dos parciales el mismo día. Pues son seguidos, el uno es a las 6 y el otro a las... El uno a las 6 y el otro a las 8. Sí. Sí, yo creo que eso se puede mover. Yo creo que se puede mover. Pero hay algo, muchachos. Hay algo que ¿alguna otra duda? Bueno, muchachos, no entendí lo que me querían decir. Lo otro entonces es, con respecto a lo del parcial, muchachos, eso se puede hacer, lo podemos hacer el día jueves, pero, ojo, aquí en la universidad a veces hay días que uno tiene que presentar hasta 3 parciales, un mismo día. Entonces, no es bueno que ustedes se acostumbren a decir, profesor, aplácelo, o cámbienos, o córranos los parciales, porque ese día tenemos 2 seguidos. Aquí en la universidad muchas veces uno presenta hasta 3 exámenes el mismo día. Entonces, por ahora lo vamos a hacer, pero las próximas veces eso por lo general no pasa. O sea, van a haber días que ustedes tienen parcial de álgebra, parcial de geometría o parcial de vectorial, ¿cierto? El mismo día. Entonces, váyase como acostumbrando a eso. Pero sí, el próximo... El parcial de cálculo 1 lo podemos dejar entonces para el jueves. Yo hablo entonces con la profesora Nancy. Ok, pero feliz, muchísimas gracias. Ok, vamos a comenzar entonces, muchachos. Vamos a comenzar. Permítame, se puede pasar de acá. Entonces aquí tenemos la sesión 9 para hoy, muchachos. Hoy vamos a trabajar simplificación, permítame, yo pongo aquí la pantalla completa. Simplificación de expresiones racionales, que es el tema que sigue, es el capítulo, aquí pues empieza el capítulo 5 del libro. Expresiones racionales impropias, las expresiones racionales propias, la descomposición de una expresión racional propia en fracciones parciales. Esto es entonces lo que vamos a seguir ya en el tema del día de hoy. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar con el repaso. Recuerde que
estas clases yo ya las he montado a la plataforma, ¿cierto? Estas clases yo ya las he montado a la plataforma. Esto no es necesario que lo escriban. Ahí las tienen para que las miren, pues, muchachos, las veces que quieran. Pero esto ya está en el libro también, entonces ahí las pueden leer. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? Pues obviamente recordar lo que ya sabemos del colegio, que es simplificar expresiones racionales. Lo otro es descomponer una expresión racional propia en fracciones parciales. Esto de pronto si no nos lo han enseñado en el colegio, a algunas personas sí, a otras no, y vamos a mirar eso de qué se trata, ¿cierto? Y por último, vamos a ver cómo se puede expresar una expresión racional impropia como la suma entre un polinomio y una expresión racional propia. Vamos a ver eso cómo se hace. Entonces el día de hoy son como, o estaba planteado al menos 3 objetivos. Vamos a ver cuántos alcanzamos a cubrir. Entonces, muchachos, ¿qué es lo primero? Lo primero es, ¿qué es una expresión racional? Una expresión racional es el cociente entre dos funciones polinomiales, ¿cierto? O como está escrito ahí, el cociente entre dos polinomios se denomina una expresión racional. ¿De acuerdo? ¿Todos están viendo las diapositivas? Sí. Bueno, entonces ahí tenemos la definición de expresión racional. Si esto es así, si una expresión racional es el cociente de dos funciones polinomiales, fíjese que uno es capaz de dar muchos ejemplos, uno es capaz de dar una infinidad de ejemplos. Yo aquí traje estos 3, fíjese, así de sencillo. Esas 3 expresiones, muchachos, son expresiones racionales. ¿Por qué? Porque la primera es un polinomio de grado 1 sobre un polinomio de grado 1. La segunda, un polinomio de grado 1 sobre un polinomio de grado 2. La tercera, un polinomio de grado 3 sobre un polinomio de grado 2. Eso es lo que se llaman expresiones racionales. Entonces fíjese, muchachos, es algo pues que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Ya sabemos que es una expresión racional el cociente entre dos polinomios. Este es un polinomio de grado 1 sobre un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 1 sobre un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 3 sobre uno de grado 2. Esas 3 que tenemos ahí son expresiones racionales. Muy bien. Por lo general, muchachos, para uno simplificar expresiones racionales, la única propiedad que uno utiliza es esta. Es la propiedad que le permite cancelar expresiones en el numerador y en el denominador. Entonces fíjese, cuando yo en el numerador tengo un término que está multiplicando todo el numerador y en el denominador tengo un término que está multiplicando todo el denominador, entonces yo lo puedo cancelar. En este caso, el que hace ese papel es el número C, ¿cierto? O el valor C. Entonces fíjense que yo aquí a C lo puedo cancelar. Este es, muchachos, como la única reglita que uno usa, aparte de la factorización, ¿cierto? Para simplificar expresiones racionales. Entonces vamos a comenzar con los ejemplos. A mí me da pues hasta pena con ustedes porque esto es prácticamente tema de bachillerato. Pero debemos verificar que todo el mundo esté en las mismas condiciones, al menos que se traten de nivelar. Entonces supongamos, muchachos, que nos piden simplificar esta expresión racional, x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más x menos 2. Entonces fíjese que lo primero que uno hace es factorizar, ¿cierto? Eso es lo primero que uno hace. Cuando uno factoriza, entonces obtiene arriba en el numerador una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Se factoriza como x menos 1 por x más 1. Y en el denominador, pues uno ya sabe, lo que tiene que hacer es buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den 1. ¿Cuáles son esos numeritos? El 1, el menos 1 y el 2. Entonces fíjense, menos 1 por 2 me da menos 2. Y menos 1 más 2 me da 1 positivo. Ahí está.
Los dos números sumados me dan 1 y multiplicados me dan menos 2. Entonces observe, muchachos, este era el que nosotros decíamos que era C. X menos 1 está multiplicando arriba todo en el numerador, está multiplicando abajo todo en el denominador, y eso me va a permitir entonces aplicar esa ley cancelativa y me va a quedar esto que está acá. En otras palabras, muchachos, el cociente de estos dos polinomios de grado 2, fíjese que es igual al cociente de estos dos polinomios de grado 1, ¿cierto? Simplificando, es igual al cociente de esos dos polinomios de grado 1. Visto como funciones, son cosas un poquito distintas. ¿Por qué? Porque ya cuando ustedes vean funciones, o si la están viendo, te recuerde que los valores de x acá, por ejemplo, no pueden ser ni 1 ni menos 2, porque me daría 0 en el denominador. Mientras que acá, el único valor que no puede tomar x es el menos 2, ¿cierto? Entonces, como expresiones, es la misma expresión. Como funciones, ya es otra cosa distinta. Ya son funciones distintas. Bueno, eso pues para los muchachos que están viendo cálculo 1. Entonces, muchachos, es algo pues muy sencillo. Uno puede continuar con los ejemplos. ¿Qué tal que nos pidan simplificar una cosa un poquito más complicada? Por ejemplo, este producto, x al cuadrado más 2x menos 3 sobre x al cuadrado más 8x más 16 por 3x más 12 dividido x menos 1. Supongamos que nos piden simplificar esta. Este es otro ejemplo. ¿Cómo simplifica uno este tipo de expresión? Entonces, otra vez vuelve y juega. Lo primero que puedo hacer es factorizar. Profesor, ¿y yo no puedo hacer la multiplicación entre las dos fracciones? También lo puede hacer. O sea, no importa usted cómo empiece, lo importante es que usted empiece y lo haga bien y utilice las reglas como deben ser, muchachos. Entonces usted podría empezar haciendo la multiplicación y después factorizando. Pero eso le va a complicar un poquito la vida, porque arriba le va a quedar un polinomio de grado 3 y abajo le va a quedar un polinomio de grado 3 si usted primero hace la multiplicación. Entonces, antes de hacer la multiplicación, uno recomienda factorizar. Entonces, fíjese que si yo factorizo el numerador, el primer numerador, me va a quedar así. Dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den 2. 3 y 1. 3 y 1. 3 y menos 1 es menos 1. Entonces me queda menos 1 más 3, la factorización de este. Porque el producto entre menos 1 y más 3 me da menos 3 y la suma entre menos 1 y 3 me da más 2. ¿Y cuál es la factorización del denominador? X más 4 al cuadrado. X más 4 al cuadrado, porque esto es lo que se llama un trinomio cuadrado perfecto. Muy bien. ¿Cuál de este numerador cómo lo puedo factorizar? Factor común 3, que está multiplicando a x más 4 sobre x menos 1. Entonces observen, muchachos, después de que yo ya tengo el polinomio o los polinomios que hacen parte de esa expresión racional factorizados, ya lo que puedo seguir haciendo es el producto, ¿cierto? ¿Cómo multiplico yo dos fracciones? Entonces recuerde, multiplico numerador con numerador y multiplico denominador con denominador. Entonces cuando multiplico el numerador por el numerador, ese 3 lo voy a poner al principio. Hola. Pero podemos cancelar directamente enseguida ahí. Enseguida todavía no. Sí. Primero tienes que hacer la división para usar la propiedad aquella. Tienes que hacer el producto. Puede cancelar directo, profe.
Muchachos, aclaremos una cosita. Uno en matemáticas, pues sí, en la mayor parte de las áreas del conocimiento, uno puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Y hablando en términos vulgares, uno puede hacer lo que le dé la gana, ¿sí o no? Eso es verdad. Hay cositas que a uno le enseñaron en el colegio que podía hacer, y que el profesor se la enseña a uno de esa manera es para que uno lo aprenda más fácil, ¿cierto? Pero cuando uno está en la universidad, uno se preocupa es por cuáles son las normas y cómo aplicar esas normas o esas propiedades a los ejercicios que le están dando. Entonces, es verdad que a uno en el colegio le enseñaron que uno podía cancelar ciertas cosas como sin ningún misterio, ¿cierto? En realidad no hay misterio, muchachos. En realidad es el uso de las propiedades de una manera adecuada. Entonces lo que nos va a mostrar como el camino a estos conceptos, a entender estos conceptos, y esa es la forma pues de hacerlo. Entonces usted lo puede hacer, es verdad, tú puedes cancelar ese x más 4 con el x más 4, con un x más 4 que tiene en el denominador, pero la propiedad que uno estaría usando pues sería otra, ¿cierto? Y uno lo puede hacer de forma inmediata. O sea, si usted lo hace, nadie le va a poner malo. Eso va a estar bien hecho. Ahora, uno lo que hace pues acá, muchachos, es como tratar de mirar qué propiedades está usando, y por eso es que nosotros lo hacemos de esa manera. Entonces, le pido paciencia a las personas que lo saben hacer, que saben cómo se hace, que el profesor del colegio o de la universidad le enseñó a hacerlo de esa manera y está bien hecho. Como les digo, está bien hecho. Solo que acá, pues en las clases tratamos, o yo al menos yo, ¿cierto? Como docente, pues trato de mirar y exponer como cuáles son las propiedades que estamos usando. Entonces, no me gusta, como dicen por ahí, dar puntadas sin dedal, ¿cierto? Es como ir llevando cada cosita por paso y de manera lógica y de manera pues coherente. Entonces ahora sí vamos a continuar, muchachos. Sí, es verdad que eso se puede hacer, tienes toda la razón, eso se puede hacer. Entonces no hay problema. Solo lo que queremos es que todos entendamos y que todos lo sepamos hacer. Entonces, muchachos, lo otro que puedo hacer acá es lo que el compañero decía, cancelar, o hago la multiplicación de polinomios, ¿cierto? De fracciones. Entonces fíjese, numerador con numerador, y lo voy a escribir así. Voy a escribir el x más 4 y el 3 aquí de primerito, porque recuerde que el producto también es conmutativo. Entonces esto lo puedo escribir al principio, y al final puedo escribir el x menos 1 por x más 3. Entonces fíjense, muchachos, ahí estoy multiplicando numerador con numerador, me queda esto. Luego multiplico denominador con denominador, entonces me va a quedar x más 4, pero fíjense que el x más 4 está elevado al cuadrado, y tener x más 4 elevado al cuadrado es lo mismo que tener x más 4 por x más 4, y luego por x menos 1. Y ya con esto, muchachos, escrito de esta manera, entonces fíjense que podemos usar la propiedad que habíamos mencionado, y es el x más 4 está multiplicando todo arriba y el x más 4 está multiplicando todo abajo en el denominador. Entonces lo voy a poder cancelar. Además, el x menos 1 también está multiplicando todo arriba y está multiplicando todo abajo en el denominador. Entonces también lo voy a poder cancelar. En últimas, muchachos, ¿qué me va a quedar en el numerador? 3 por x más 3. Y en el denominador me va a quedar un x más 4. Y esto lo puedo escribir de una manera pues un poquito más abreviada para ahorrarme los paréntesis, como 3x más 9 sobre x más 4. Entonces así lo puedo escribir, ¿de acuerdo? Entonces muchos de ustedes yo sé que saben hacer esto, muchachos, porque esto es tema, la mayoría de estos temas son temas de colegio. Solamente tengamos un poquito de paciencia cuando estemos en la tutoría, pero está bien. Yo creo que esto es claro para todos, o para la mayoría, muchachos, ¿cierto? ¿O hay alguna duda, alguna otra duda? ¿Está claro? Hasta ahí. La idea es que respondamos las dudas que tengamos, ¿cierto? Bueno, sigamos con los ejemplitos. Aquí tengo otro. Me piden simplificar. Me piden simplificar esta otra expresión racional, esta x menos 4
sobre x al cuadrado menos 4 dividido entre x al cuadrado menos 3x menos 4 sobre x al cuadrado más 5x más 6. Esta ya no es con producto, sino con división, ¿cierto? Uno tiene que asegurarse como que sabe pues dividir por fracciones para poder hacer este tipo de ejercicios. Entonces, muchachos, nuevamente, lo que se pueda factorizar, factoricémoslo. Entonces tenemos x menos 4 sobre, ¿cómo factorizo este denominador? X menos 2 por x más 2, porque fíjense que esto es una diferencia de cuadrados. Entonces lo factorizo como x menos 2 por x más 2 dividido. ¿Cómo factorizo el numerador? Entonces puedo buscar dos números que multiplicados me den menos 4, que sumados me den menos 3. Entonces tengo x menos 4 por x más 1. Fíjense que x menos 4 por x más 1 nos va a dar entonces menos 4 por más 1 me da menos 3, que es este numerito, y menos 4 por 1 positivo me da menos 4, que es este numerito de acá. Entonces ahí lo tengo factorizado. ¿Y cómo factorizo este? Busco dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5, exactamente, el 3 y el 2. Entonces fíjense, muchachos, 3 más 2 me da 5, 3 por 2 me da 6. Muy bien. Aquí en este caso podría hacer algunas cancelaciones, pero me gusta más entonces hacer la división primero. ¿Cómo puedo hacer la división entre estos dos, muchachos? Una forma es esta, la quiero mostrar acá. Es, si usted no se acuerda cómo hacer la división entre fracciones, para que no se enrede, escriba la primera en el numerador, escriba la segunda en el denominador y aplica lo que llamamos la ley de la oreja, o producto de términos extremos sobre el producto de términos medios. Entonces fíjense, muchachos, puse la primera sobre la segunda. Si usted no se acuerda cómo dividir fracciones, si usted se acuerda cómo dividir fracciones, hágalo, ¿cierto? O hay personas que dicen, profesor, yo puedo cambiar esta fracción, ¿cierto? Poner el numerador arriba, el denominador abajo, y cambiar, en lugar de división, poner un producto, poner una multiplicación. Muy bien, también se puede hacer, muchachos. Hágalo como quiera, nadie le va a poner malo si usted lo hace de esa forma. Solo que me gusta así para las personas que no se acuerdan, para las personas que no saben hacer esos trucos. Aquí lo único que usted se tiene que acordar es la ley de la oreja, ¿sí o no? Producto de términos extremos. Entonces el producto de términos extremos es x menos 4 que multiplica a x más 3 por x más 2. Y esto está dividido entre el producto de términos medios, x menos 2, voy a poner primero el x menos 4, luego voy a poner el x más 1, y a continuación voy a poner x menos 2 por x más 2. Voy a escribirlo así. Entonces observe que ya escrito de esta forma, muchachos. Este es un x, este es x más 1, x más 1. Entonces escrito de esta forma, muchachos, fíjense que uno ya aquí se da cuenta. Este x menos 4 me está multiplicando todo el denominador, el x menos 4 me está multiplicando todo el numerador, lo voy a poder cancelar. Entonces alguna gente, ¿cierto? Algunas personas pues hacen esto. El x más 2 está multiplicando todo el numerador, el x más 2 está multiplicando todo el denominador, entonces lo voy a poder cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar x más 3 dividido entre x más 1 por x menos 2. Ahí está. Y fíjese que esa expresión ya no se puede factorizar, ya no se puede simplificar más.
¿Por qué ya no se puede simplificar más? Porque el polinomio de arriba es de grado 1. Esa es como la expresión más simple que uno obtiene cuando simplifica pues esa división que le estaban dando al principio. Bueno, entonces como les digo muchachos, estos temas son temas de bachillerato que nosotros necesitamos tener a la mano y recordar muy bien, ¿cierto? Para poder continuar con el tema que sigue. Bueno muchachos, ¿puedo quitar la hojita? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con esto de simplificación, no. Todo fácil. Factorice, haga las operaciones indicadas y listo. Hagamos estos otros. Supongamos que me piden hacer esto. Efectúe las operaciones indicadas y simplifique. Entonces muchachos, empecemos con este. Que necesitamos asegurarnos que todos saben sumar este tipo de fracciones. Entonces, ¿cómo sumo este tipo de fracciones, muchachos? ¿Quién me dice? Entonces recuerde, debo encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Quién me dice cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores? X más 1 que multiplica X menos 1 que multiplica X más 2. Muy bien, X menos 1 por X más 2. Perfecto. ¿Cuál es los valores que van en el numerador? 3 multiplica X más 2. 3 por X más 2 más X menos 1. Muy bien. Perfecto. ¿Qué nos quedó en el numerador? En el numerador nos quedó 3x más 6 aplicando distributividad más x al cuadrado menos x. El denominador yo no lo voy a multiplicar. Profesor, ¿y por qué no lo va a multiplicar? Porque ya lo tengo factorizado. Tenerlo factorizado es un gran avance. Tengo que mirar es si el numerador lo puedo factorizar. Fíjense que el numerador acá yo no lo tenía factorizado. Acá esto, ¿por qué no es una factorización? Porque esto no es un producto. Esto no es un producto, esto es una suma. Como es una suma en el numerador, no un producto, no lo tengo factorizado. Entonces aquí voy a mirar a ver si soy capaz de factorizar el numerador. Tengo x al cuadrado y más 3x menos x me da más 2x más 6. Muy bien. Pregunta. Hay dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 2. ¿Ustedes qué dicen? Ese polinomio se podrá factorizar. Polinomio del numerador. Dile que no. No, profe, se puede. Por la cuadrática. La fórmula cuadrática. No se puede factorizar, se podría factorizar con la fórmula cuadrática, exactamente. Y pregunta, ¿las raíces son reales o son complejas conjugadas? ¿Y cómo hago yo para saberlo? Y si usted hubiera hecho la factorización por agrupación del término, no hubiera quedado mejor. Por agrupación de términos. Sí, Exactamente, también se hubiera podido hacer por agrupación de términos. Se hubiera podido hacer la factorización por agrupación de términos. Pero yo quería llegar a este punto porque me interesa saber si ustedes saben cómo son las raíces de este polinomio. ¿Son raíces reales o son complejas? Porque eso hace parte del examen, muchachos. El examen que viene la semana entrante.
¿Cómo hago yo para saber si las raíces de este polinomio son raíces reales o son raíces complejas? Por la variación de signo, por la regla de los signos de Descartes, no. No, señor. Esto es una ecuación cuadrática, que ya me dijeron que con la fórmula cuadrática. ¿Qué uso de la fórmula cuadrática para saber si las raíces son reales o complejas? El discriminante, profe. El discriminante. Muy bien. El discriminante. ¿Cuál es el discriminante de ese polinomio? Raíz cuadrada de a al cuadrado menos 4ac. No, la raíz cuadrada no tiene nada que ver en el discriminante. El discriminante es solo lo que está dentro de la raíz. B al cuadrado menos 4ac. Exactamente. B al cuadrado es 4. Menos 4 veces 1 por 6, o sea, menos 24. 4 menos 24 le da menos 20. El discriminante de este polinomio es negativo. O sea que este polinomio, por medio de la fórmula cuadrática, le va a dar raíces complejas. El polinomio, por medio de la fórmula cuadrática, le va a ¿Puede dar repetir raíces eso último, complejas. profe? Señor, ¿Puede repetir eso último, por favor? ¿puedo repetir eso último? Lo del discriminante. Lo del discriminante, pero venga, este es un tema viejito que todos ustedes deberían de manejar a la perfección ya, y que si no han empezado a estudiar, muchachos, les voy a dar un consejo: no empiecen, ni empiecen a estudiar, porque el tiempo no les va a alcanzar, muchachos. Ese es un consejo de amigo. No vayan a empezar, si no han empezado a estudiar, no empiecen, porque esto no lo van a aprender en el fin de semana, muchachos, es la verdad. Yo sé que nos causa risa, y vea, a uno le pasa eso, sobre todo cuando está empezando la universidad. Uno llega con una percepción un poquito distinta de las cosas, y cuando uno llega, a mí me pasó también, porque yo fui alumno de primeros semestres, uno llega pensando que estudiando 2 días o 3 días antes del parcial uno va a aprender, y le tengo malas noticias: no va a aprender. Es más, puede confundir muchísimo más si no ha empezado a estudiar estudiando 2 días antes. Entonces, muchachos, si ustedes no han empezado a estudiar, mejor que ni empiece. Si usted ya empezó a estudiar, pues acelere, porque tiene poquitos días, tiene un fin de semana para estudiar y para hacer todos los ejercicios que tiene en el libro, ¿cierto? Y si ni siquiera los ha tocado, muchachos, es mejor que ni los toquen, es mejor que ni toque los ejercicios. De verdad, es un consejo que les doy, y se van a dar cuenta, si se arriesgan a estudiar el fin de semana, se van a dar cuenta en la nota del parcial. O sea, esto uno cree pues que al principio le están molestando y que le están echando cantaleta, porque a mí mis profesores me decían lo mismo. Mis profesores me decían: vea, no estudie 2 días antes, no estudie 3 días antes, que bobada, usted no va a aprender, se va a confundir más. Y yo pensaba dentro de mí: ¿qué va si yo soy un genio? ¿Qué va si yo en el colegio sacaba todo en 10? Si en el colegio me eximían, si pasé a las universidades, si ganaba las olimpiadas de matemáticas, ¿cómo me va a ir mal? Y llegaba al examen y preciso, colgado, como me decían mis profesores. Entonces, muchachos, esto pues uno cree que no. Cuando ustedes sean profesores se van a dar cuenta, ¿cierto? Si alguno algún día va a ser profesor, o si van a ser jefes de ingenieros, se van a dar cuenta de eso, muchachos. Eso requiere trabajo, y requiere trabajo continuo y trabajo diario. Si usted no ha empezado a estudiar ya, es muy difícil que gane el parcial, ¿cierto? Es muy difícil. Esto lo hay que estudiarlo diario, estudiar 1 hora, estudiar 2 horas, pero diario. Esto no se puede dejar para estudiarlo 2 días antes, porque ahí están las consecuencias. Muy bien. Entonces, la otra sugerencia, muchachos, que teníamos en este caso, es: si ya sabemos que las raíces de este polinomio son complejas, ¿cierto? La otra sugerencia que tenía era: ¿por qué no hace agrupación acá? Pero la pregunta es: ¿será que la agrupación me va a servir en este caso? ¿Será que aquí me sirve la agrupación? Que esta era una recomendación que me daba la compañera en Caucasia, ¿cierto? Profesor, haga agrupación. ¿Será que me sirve la agrupación? ¿Qué dices? Porque yo podría cancelar
X más 2. ¿Y cómo lo podrías? Vamos a suponer que sirve. Entonces yo te voy a pedir que me vayas diciendo cómo agrupo aquí los términos. X más, sácatelo con X y 6. Entre 6 y 6. Saco factor común. A 3X más 6. A 3 que multiplica a X más 2. ¿Y luego qué me queda? Menos. Perdón, coloque más. Bueno, coloco más. Saca factor común de X. Saco factor común X. Sí. Que multiplica a... Profe, cambie el signo de esa más y le coloca menos. Bueno, entonces lo dejo más o lo pongo menos. Por ahí lo coloca menos, y acá lo coloca más. Aquí le coloco menos. Fíjate, ella lo coloca más. Y acá le pongo más. No, menos. Le pone menos 2 y le pone 1. Menos 1, menos 5. Para tener un menos 1 acá, este signo tiene que ser positivo. Entonces fíjate, ¿por qué esto no me sirve? Tú dices que puedo cancelar ¿a quién? Al X más 2 con el X más 2. Sí. Imposible. Pero es que todavía no termina la factorización propia, porque es que de ahí... ya entendí. Imposible. Aquí lo podrías continuar si tuvieras aquí X más 2 también. Si tuvieras X más 2 y X más 2 podrías sacar factor común. Pero como no lo tienes, fíjate que tú no puedes cancelar el X más 2 con el X más 2. Porque el X más 2 no está multiplicando todo arriba, aunque sí está multiplicando todo abajo. Tiene que estar multiplicando todo arriba y todo abajo para poderlo cancelar. Entonces esa agrupación tampoco me va a servir. Profesor, entonces ¿cómo queda el ejercicio? Queda así. Profe, yo le puedo preguntaros una cosa. Por ejemplo, si yo voy a poner entonces 3 más X que multiplica a X 2 y X menos 1, no se puede hacer tampoco. Si hubiera sacado ¿qué? O sea, yo pongo a los que pongo 3 más X que multiplica a X más 2 y X menos 1, entonces no se puede hacer. Pero no te entiendo, ¿de dónde me estás hablando de esto? Pero lo último que usted hizo, ¿sabes? De esto último, de acá. Sí, yo pongo 3 más X que multiplica a X más 2 y X menos 1, eso no se puede hacer. Esa pregunta tú te la puedes responder, mira. Tú te estás preguntando esto. ¿Será lo mismo tener 3X más 2 más X por X menos 1? ¿Será lo mismo que tener 3 más X por X más 2 por X menos 1? ¿Esta es tu pregunta? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Te hago esta pregunta. Dime de qué grado es este polinomio. No señora. Mira, véalo, acá lo tenemos. ¿De qué grado es este polinomio? Grado 2. ¿Y de qué grado es este? Y usted puede tener un polinomio de grado 2 igual a un polinomio de grado 3. Nunca. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces, como esto no se puede tener, no es exactamente lo mismo. Muy bien, muchachos. Entonces, hemos terminado. Bueno, ¿y cuál era la respuesta entonces? La respuesta era esta. Don Freddy. Bueno, muchachos, entonces dejemos ahí. La próxima clase continuamos con descomposición en fracciones parciales. Recuerde que si ya empezó muchachos a estudiar el tema para el parcial, acelere, y si no ha empezado, mejor que no empiece.